Bienvenidos a Living es Radio, Historia y Cultura. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos Caballero Jurado. Carlos ha desempeñado su carrera profesional como profesor y autor de numerosos libros y artículos sobre la Segunda Guerra Mundial, especialmente relacionados con el Frente del Este. Se ha especializado en la División Azul y su labor ha sido reconocida ampliamente. Su obra, La División Azul, de 1941 a la actualidad, ha sido considerada por el hispanista norteamericano Stanley Payne como la obra definitiva sobre el tema. Bienvenido, Carlos. Un honor estar en tu programa. Es un placer también darle la bienvenida a José Raimundo, tertuliano habitual de esta casa. Saludos, Ray. Pues, en primer lugar, quiero darte las gracias por darme el privilegio, el lujo de participar en este programa con una enciclopedia como es don Carlos Caballero. Yo soy un apasionado de la lectura de la Segunda Guerra Mundial y he de decirle, don Carlos, que me he leído su libro este fin de semana en una obra, ha sido apoteósico, he dormido muy poco, pero me lo he leído, me ha enganchado y puedo decir que es ahora mismo el mejor libro que ha pasado por mis manos y que tiene que ser un libro de obligada lectura para nuestros jóvenes y que debe de estar en todas las estanterías, en toda la biblioteca de los centros educativos. Es una auténtica obra maestra. Mi enhorabuena. Muchísimas gracias. Son unas palabras que, bueno, supongo que ahí prima mucho también no sé, el entusiasmo, no sé, pero muchísimas gracias en todo caso. Don Carlos, el editor le propuso hacer un libro sobre la División Azul, solo con testimonios inéditos. Y he oído que pensaste que sería una tarea fácil, pero que luego resultó ser más compleja. ¿Es así? Sí, mira, el editor es la esfera de los libros. Me había publicado el año 2019 yo le llamo el libro gordo, un libro de 850 páginas llamado La División Azul de 1941 a la actualidad. Y lo que le habían dicho los lectores es que los testimonios que usé en este libro, testimonios inéditos del visionario, habían gustado mucho. Entonces me pidió este libro en el cual se supone que tenían que hablar solamente los divisionarios, ¿de acuerdo? Vale, pues yo al principio pensé, pues vamos a buscar testimonios de 40, de 50. El problema es que iba buscando y me aparecían más y más. Y te estoy hablando de que he llegado tengo recopilados testimonios escritos por ellos de 450 hombres, lo cual retrasaba mucho la redacción del Sí, libro. sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que encontrar estos testimonios no es fácil. Para que nos hagamos una idea, el Archivo General Militar de Ávila es el que custodia los fondos sobre la División Azul. ¿Sabes cuántos diarios tiene archivados? Lo Uno, ignoro completamente. uno, solo uno. Y es más, no han sabido ni siquiera descubrir quién es el autor. Alguien se lo dio, lo tienen ahí, pero no saben ni quién es el autor. Cuando en realidad tampoco es tan difícil averiguarlo, pero bueno, de la lectura se saca enseguida. Sorprende Pero, mucho, el dato. Ese dato sí, sí, sorprende claro. terriblemente. Entonces, claro, ¿dónde están los 450 testimonios? No están en ningún archivo donde uno diga, "Ah, deme lo que tenga aquí". No. Tienes que buscar muchísimo. Tengo la suerte de tener muchos amigos que son grandes investigadores y tienen grandes fondos de documentos y de este tipo de cosas. También ha sido un poco el rodaje del libro anterior. A mí me ha ocurrido de llegar a una presentación del libro y que me parece que hasta tres personas distintas diciendo, mire, tome usted el diario de mi abuelo. Y claro, de piedra, ¿no? Pero claro, la dificultad es localizar tal cantidad de archivos. Y que además llega un momento en que no paraban de aparecerte, ¿no? El editor me decía, tienes que parar, Carlos, no puedes estar eternamente. Y yo le decía, mira, sí, pero es que esta semana me han llegado tres diarios nuevos, ¿qué hago? No me los leo. Si puede que sean mejores que los anteriores. Luego, ha sido muy complicado
ya ha habido un momento que decir, mira, ya, con este archivo, con este nuevo documento cierro y si aparece alguno más ya veremos, pero y ponerse a escribir, porque ha sido muy complicado, porque repito, no es que tú vas a una fundación y te dicen, tengo aquí estos 450 archivos. No, eso habría sido fácil. Es un trabajo detectivesco. Que ha culminado estupendamente. Como nos dirá Ray, que se ha leído el libro de cabo a rabo en un fin de semana, quitando horas Sí, al sueño, ¿eh? Adelante, muchas, Ray. muchas. Bueno, yo he podido comprar, vamos, con la lectura del libro lo que tengo muy claro es que el alistamiento, y así lo refleja el libro, y así el testigo de de los 200 testimonios de estos divisionarios, que fue un alistamiento voluntario. España acababa de salir de una guerra civil y muchos de ellos incluso presenciaron, ¿no?, asesinatos en familia. Incluso comenta en el libro que algunos estuvieron en el otro bando, equivocado, luchando en el Frente Popular porque no tenían otra opción, ¿no? Y como que dijeron que para desafiarse, ¿no?, de ese fatal destino, se alistaron en la División Azul. O sea, que ha sido como un movimiento para luchar contra el comunismo. Y en estos momentos, en estos días que estamos viendo hoy en día, estamos podido comprobar que en los centros educativos, por ejemplo, no se está trasladando ese mensaje de lo que significa el comunismo. Luego, por otro lado, quería que me explicara eso, ¿no? Si es así, ¿no? O que no lo ampliara, ¿no? La información de que estas personas tenían claro que era una batalla contra el comunismo. Y luego también el libro destaca que esta guerra que enfrentó a la División Azul no guarda ningún parámetro con las guerras que hemos hecho los españoles en otras ocasiones, como he comentado, la guerra civil, ¿no? Y cita a Enrique Sotomayor, que cayó en combate en Rusia. Y también podría resaltar qué combates de la guerra civil en España, qué diferencias hay, pues, y por qué no lo mismo que este combate que se emprendió en el frente del este, en Rusia. Bueno, lo primero, a la primera parte de la pregunta, un dato objetivo, puramente objetivo, y es que el comunismo mucha gente lo interpreta como un movimiento democrático, eh, y el comunismo no ha llegado al poder en ningún país del mundo, en ningún país del mundo, por unas elecciones. Siempre ha sido por golpes de Estado, como lo que hicieron en Rusia, o por guerras civiles, como fue en China. Siempre ha llegado por la violencia y se ha mantenido por la violencia, más que por la violencia, por el terror. Entonces, la División Azul es una unidad absolutamente movida por el anticomunismo que quiere participar en la erradicación de esta auténtica maldición para la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y después qué pasa con la guerra civil y la guerra en Rusia? Bueno, la guerra en Rusia, la campaña en Rusia, desafía todos los parámetros, ¿eh? Se le ha dicho, se la califica entre los historiadores militares como la guerra entre los titanes. Nunca ha habido una campaña militar terrestre donde estén implicadas tantas fuerzas en combates tan extremadamente duros, de letalidad, ¿no? Y encima con un marco, ya lo sabemos, los fríos, etcétera, etcétera, que hacen que la campaña de Rusia sea absolutamente especial. Por eso, tantos divisionarios quisieron llevar diarios sobre lo que estaban viviendo. No guardaba relación con nada que ellos conocieran. Por ejemplo, en el libro usted hace mención a la batalla de Krasny War, ¿no? Que dice que fue de las más duras del siglo XX y en donde, bueno, pues nuestros soldados comentan que fue un diluvio de fuego que jamás se había experimentado en ninguna guerra, ningún soldado español, ¿no? Hace muchísima mención a ese momento en el Sí. Krasny War, a esa batalla. Sí, la batalla de Krasnivor en el frente del este, casi voy a decirte lo de verdad, casi que no llama la atención, porque hay muchísimas como esa batalla, hay muchísimas como esa batalla. Pero claro, en la historia militar española no nos cabe la menor duda. Es la batalla más brutal en la cual hayan intervenido combatientes españoles. Por la masa de artillería, de carros de combate, de aviación que desplegó el enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, mucha gente piensa, bueno, hay gente que ha dicho, ve la película Soldado Ryan, ¿de acuerdo? Y dice, madre mía, qué barbaridad, qué brutalidad. Mira, la División Azul tuvo esa mañana en Krasnivor más muertos que los que desembarcan en la playa de Omaha, ese día tan cinematográfico de salvar al soldado Ryan, ¿no? Luego, efectivamente, en el frente del este, la batalla de Krasnivor es una más,
para la historia militar española es la más dura combate terrestre en el cual hayan participado soldados españoles. Muy bien, pues vamos a adelantar que luego, cuando ya nos metamos en materia sobre lo que han escrito en estos diarios y los testimonios y las dificultades que tuvieron que soportar por la climatología, las condiciones, los pertrechos, pero quisiera hacerle una pregunta un poco al pairo de que usted es historiador. Y entonces, ¿qué valor tiene el testimonio narrado en una entrevista por un soldado, que ahora no se lo podemos hacer, y en aquella época no hay recogidas entrevistas, como quien dice, frente a lo que dejan escritos de su puño y letra los diarios? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son más auténticos o genuinos los diarios que las entrevistas? Vamos a ver, las entrevistas pueden ser buenas, malas o medio pensionistas. Hay entrevistadores que saben hacerlo muy bien. Pero de alguna manera siempre interfiere el entrevistador, porque plantea unas preguntas y otros temas igual los deja los deja de lado, ¿no? Mientras que cuando el que escribe, el que quiere narrar la historia, escribe él de su puño y letra, ahí no interfiere nadie. Entonces, para mí esa es la gran ventaja, y reconozco que hay algunos entrevistadores que lo hacen muy bien. Pero yo he optado en este caso fundamentalmente bueno, fundamentalmente no, en exclusiva, por los testimonios redactados por ellos. Bien diarios, bien memorias o bien artículos, que hay muchos que lo que se limitaron es a contar en un artículo el aspecto de la campaña que más les había llamado la atención. Pero siempre dejándoles el absoluto protagonismo, no interfiriendo yo. Entonces, yo francamente prefiero el testimonio escrito que la entrevista. Si no hubiera testimonios escritos, habría que recurrir a las entrevistas. Pero como gracias a Dios hemos encontrado esta masa de testimonios escritos, que creo yo que aún faltan muchísimos por aparecer, pues prefiero limitarme al ámbito de los testimonios escritos. Parado, don Raimundo. Sí, a mí me gustaría que usted que ha profundizado muchísimo y me consta que muchísimo más de lo que ha podido trasladarnos en esas 600 páginas, porque a lo mejor el libro tendría que ser 10 veces en tamaño y en contenido, y creo que habrá resumido de esos 200 testimonios, de esos 200 testimonios que para mí es la voz, como muy bien lo dice el titular del libro. ¿Con cuál se quedaría, ¿no? Por su crudeza, ¿con cuál diría, este es el que destacaría yo por Uy. encima de todo, ¿no? Sí, bueno, a la primera parte, mira, en el libro aparecen testimonios de 220 hombres de los 450 que tengo. Y hay muchos más fragmentos que tengo preparados en las oportunas carpetas para dar lugar a otros libros en los cuales se tratarán otros temas. Quizá el lector, cuando lea el libro, se sorprenda de que haya temas que no se tratan. No significa que no estén por estudiar ni que no estén escritos. Habrá que esperar a otros volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, uno No, mira, hay muchísimos. Son de muchos los que cada uno en un párrafo te llegan a conmover, pero hay muchos, hay muchos. A mí, por ejemplo, en la lectura lo que me ha llamado muchísimo la atención, y creo que iban todos muy mecanizados con los vehículos y tal, y que van a pie, incluso Sí, hasta que llegan al frente, tienen que caminar más de 1000 kilómetros sí, en unas circunstancias penosas, y comentan en el libro que cuando ellos llegan, la primera vez que llegan, les proporcionan caballos y tal, y yo a muchos de caballo ni puñetera idea, ¿no? Y tienen que coger y buscarse la vida andando y andando y llegan en una situación bastante penosa, pero no sé, sí, esa fuerza que tenían para luchar contra el comunismo les llevó a llegar hasta el final, ¿no? sí, Pero eso podría explicarlo, ese sí, trayecto de ir a pie, sí. porque todo Mira, el mundo dice, no, van en coches. esa es la fuerza que tiene el testimonio, ¿verdad? Cuando uno ha visto películas o documentales, pues ahí todos los soldados van montados en un tanque o en un camión. No, 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 no. Mira, la realidad es muy distinta. Hay una razón, pues, a mucha gente le sorprende, dice, pero si Alemania es un país súper motorizado, que fábricas de coches tiene un montón. Lo que no tenía Alemania son combustibles. No podía motorizar su ejército, la mayor parte de su ejército,
porque no tenía combustible. Y el combustible, bueno, hoy los alemanes el combustible lo compran todo fuera, ¿no? Igual que entonces. Pero claro, en guerra no te lo van a vender, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, el grueso de la maquinaria militar alemana avanzaba andando, llevando el equipo pesado arrastrado por caballos. Ujú. Eso supuso un auténtico problemón, porque quien más, quien menos, lo que había visto de la guerra hasta ese momento eran los documentales que se leen en los noticieros en los cines y todo el mundo iba montado en un vehículo. Y no, no, les tocó andar y manejar estos caballos. Manejar un caballo es un tema muy difícil porque el caballo naturalmente no tiene ningún interés en caminar 1000 kilómetros arrastrando unos pesos brutales, ¿no? Fue una experiencia durísima, pero se superó. ¿Por qué se superó? Si en realidad la mayor parte del primer contingente, lo sabemos perfectísimamente, era gente de ciudad y un altísimo porcentaje de ellos universitarios que no tenían ni el más remoto idea de caballos y jamás habían hecho una caminata más allá de ir pasear por el Retiro. Pues por la fuerza de voluntad y por su empeño en tomar parte en esta campaña que iba a acabar con el comunismo. Es un ejemplo de los motivos que les movieron a superar, lo habrás visto, muchos dicen, pero ¿cómo estoy aguantando yo esto, verdad? Lo dicen, y te lo dicen, estoy aguantando esto por Falange y por Dios y por España. Te lo dicen en sus testimonios, dicen, si no, no entiendo cómo estoy aguantando todo esto. Pero ya te digo, eh, ¿por qué es interesante un libro de testimonios? Porque corrige esas visiones que nos salen en las películas, en los documentales. No, no, la guerra es otra cosa. Y los chicos fueron andando e intentando que les siguieran estos caballotes que tenían. Mucho peso, por cierto. Usted menciona que 40 kilos llevaban, ¿no? 40 kilos y una media de 30 kilómetros diarios, ¿no? Sí, calcula lo que es eso, ¿eh? Hoy la gente sale mucho a hacer senderismo con sus bastoncitos, sus zapatillitas, tal, pero le dices a la gente, espera, que te voy a poner una ametralladora MG-34 en el hombro y la caja de respetos y anda esto 30 kilómetros con esto. Y vamos, la gente se pega un tiro a los 5 kilómetros, porque eso es un peso brutal, ¿no? No es ya el peso, sino encima lo incómodo, porque ahora vas con mochilas ergonómicas para arriba y para abajo. No, no. Eso es una ametralladora MG-34 que la llevas en el hombro. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y luego otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención en su libro, y la verdad es que me ha venido a la cabeza, es el ejército alemán. Siempre todos tienen ese conocimiento, ¿no? De que un ejército que, en fin, evidentemente tiene el pasado este del Holocausto, pero es como un ejército muy democrático. Por ejemplo, menciona que a la hora de comer, un capitán, un teniente mantenía la cola. Y no se saltaba para nada la cola. O sea, no es como, por ejemplo, aquí en el ejército español, ¿no? Que hay una jerarquía. Primero el capitán, incluso los oficiales en un comedor, los suboficiales en otro comedor. Y ahí en el ejército, ellos, los mandos respetaban la cola y respetaban tenían esa Sí, disciplina, ¿no? Aunque, además es que esto era un tema específico del ejército alemán. En el ejército soviético, en el ejército de la Unión Soviética, existía el mismo clasismo entre la diferencia entre oficiales y tropa que existía en el ejército español o en el norteamericano. Era una de las singularidades del ejército alemán, chocantísima. Y claro, los españoles les costaba muchísimo. Ellos se ponían en una cola para coger la comida cuando estaban, por ejemplo, en una estación de tren durante el traslado y veían que llegaba un general. Eran fáciles de distinguir porque llevaban unos emblemas muy aparatosos. Y todos rápidamente se apartaban para que el general comiera. Y el general decía, no, yo me pongo en mi cola como todo el mundo. Esto causó un impacto tremendo. Y en realidad es curioso, es una de las claves de la eficacia militar alemana en la Segunda Guerra Mundial. Esta especie de camaradería tan fuerte que existía entre los mandos y la tropa, ¿no? Los mandos alemanes, por ejemplo, alguna vez que vieron a algún oficial español golpear a un soldado español, le dijeron, usted si quiere esto lo hace en España, pero alguien que vista el uniforme alemán no se lo puede pegar a un soldado. Es muy chocante esta... Son de esas cosas que, claro, ¿quién te va a contar esto en un ensayo de historia? Pues eso, tú te vas a las batallas, los despliegues, el armamento, pero esas vivencias tan íntimas y tan fuertes, porque claro, a los soldados españoles esto
les dejaba de piedra. Y dicen, no me lo puedo creer que es lo que estoy viendo, que el general está detrás mía. Pues esto no te lo pueden reflejar más que memorias y diarios, es decir, las voces de los soldados. Pues es Bueno, interesante lo que acabas de comentar porque evidentemente ese testimonio tiene la fuerza de de lo genuino, de lo auténtico, de ser escrito en el fragor de la batalla, ¿no? Pero como historiador, tú aportas un aparato crítico a los relatos también, que son esos relatos autobiográficos. ¿De qué herramientas te has dotado para contrastar los testimonios y comprobar que no contienen fantasías y exageraciones, tergiversaciones o cosas que se omiten, que no se quieren contar, como la que acabas de decir, que es sorprendente que alguien la haya querido contar, ¿no? Porque denota que esa persona de alguna manera se hacía autocrítica de esas diferencias de jerarquía que había entre la soldada y los grados, ¿no? Entonces, ¿en qué se nota el buen hacer del historiador en este tipo de casos de testimonios autobiográficos? ¿Cómo pules, cómo das contexto a lo que puede ser exagerado, tergiversado, omitido, exagerado? Bueno, tengo la suerte de partir de un bagaje de que la historia de la División Azul la conozco con detenimiento. Te he hablado antes de este libro que me publicó La Esfera de 850 páginas, pero es que ese es el libro dedicado a la División Azul que hace el número 12 de los que tengo escritos, ¿entiendes? Entonces, muchas veces simplemente leyéndolo, yo sé si lo que está contándome es cierto o no porque conozco la historia, pero no puedo saberme todos los detalles. Y muchas veces tienes sospechas, ¿no? Entonces dices, alguien que cuenta, nos ha atacado el enemigo en tal momento, y dices, esto no me acuerdo yo de este detalle. Pues te vas a una cosa que se llaman los diarios de operaciones de las unidades y lo averiguas. Dices, ah, pues sí, ese día hubo ese ataque, o no, ese día no hubo ese ataque. Otro que decía, pues murió tal, chico, por darse importancia de que estado en combates muy gordos. Murieron 25 tal, y tú te vas a las listas de bajas y dices, ese día no hubo combates en ese lugar y no hubo bajas. Luego este testimonio es de alguien que está faltando a la verdad. Pero hay cosas, o sea, te toca estar constantemente verificando diarios de operaciones, un documento muy tedioso que se llaman revistas de comisarios, son listados de hombres. Revistas de comisarios, diarios de operaciones, informes, expedientes personales. Pero hay una parte especialmente compleja y es que muchas veces valoras lo que está haciendo el enemigo. Y esto sí que ha sido, esto es una de las novedades que quizás están en este libro. Gracias a un amigo historiador que está desentrañando los documentos rusos, puedo verificar si lo que dicen de lo que están haciendo los rusos es cierto. Y cuál es mi sorpresa cuando me encuentro que cosas que uno piensa que son exageradas, ¿no? Un señor te dice que son una compañía y le están atacando 4 batallones. Dice, uy, esto va a ser un poquito como cuando nos contábamos la mili, los que hacíamos la mili antes, ¿no? Exagerando un poco, ¿verdad? Pa' mili, la del año pasado. Pues te vas a los documentos rusos y descubres, te quedas pasmado cuando ves que no están exagerando nada. Es más, te puedes encontrar hasta el plano donde se describe el ataque que están recibiendo y los números de las unidades y los nombres de los oficiales rusos que están dirigiendo el ataque. Entonces, sí, por supuesto, te toca contrastar. A la más mínima sospecha, tienes que contrastarlo con documentos, porque lo que no puedes es colarle al lector lo que quizás sea una fantasía de alguien, ¿no? Es un trabajo que ha sido muy duro, muy largo, muy tedioso. Ray. Yo añadiría esos 12 libros que ha escrito, ese trabajo tan tedioso, ¿no? Para entrar en profundidad en el conocimiento, en la biografía de todos estos soldados. Claro. Cuando se plantea, le llega a la luz de decir, no, tengo que escribir sobre ellos. Quiero que sus voces, como dice el título de su libro, quiero que sus voces sean de los protagonistas de este libro número 13, ¿no? ¿Cuándo llega ese momento que dice, tengo que dar ese salto? Bueno, lo primero que más voy a aprovechar es la primera parte de tu intervención. Sí, mira, es que eso es un fundamental.
ha citado las biografías de los soldados. No se trata solamente de ver que lo que escriben se corresponde con lo que reflejan los diarios de operaciones. Es que tienes que saber quién es el que escribe para ver si eso tiene interés o no, para ver si eso tiene valor o no. Y yo nunca había trabajado temas biografías de personal. Yo me iba a mis operaciones, a mis despliegues, a lo que fuera. Pero te toca averiguar ese señor que está escribiendo este diario, quién es. Un esfuerzo bastante considerable, pero es lo que al final le da más valor a unos testimonios que otros. ¿Eh? Mira, te voy a decir más claramente, más sencillo. Un diario de un señor que no cuenta nada más que estoy aquí, voy allá, voy aquí, voy allá, tal cual. Dices, ¿y qué hace este hombre en Rusia? Y descubres cuando ves su biografía que es que han matado a su padre, han matado y, y a su tía y a su prima, la han matado y la han violado. Primero violado y después matado, lógicamente. Entonces, por eso está en Rusia. Y él no dice ni una palabra de eso en su diario. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que es, tienes que averiguar todo lo que puedas, y en muchos casos con bastante detenimiento, de esa biografía de esos 450 hombres, ¿no? Trabajo complicado. Y ahora ya me he perdido yo de la segunda parte de tu pregunta. No, Era, cuando le lanzó esa luz, de decir, bueno, ah, ya no, quiero no, que sus ya voces. ahora ahí sí tengo que quitarme totalmente el mérito. Yo este libro no se me ocurrió a mí. ¿Eh? Fue el señor que estuvo a cargo responsable de la edición de mi libro anterior, el de La División Azul de 1941 a la actualidad, el que me dijo, este libro sería interesante. ¿Te atreves a escribirlo? Y dije, ah, pues sí, me atrevo a escribirlo, ¿no? Pero no, la idea no fue mía. Yo, digamos que he trabajado historia militar pura, ¿verdad? Y este descenso a la esfera de lo personal me vino sugerida. No voy a echarme ese mérito, ¿eh? Bueno, y luego hay que tener la habilidad para saberlo desarrollar con la elocuencia con la que ha sabido plasmar esas biografías en el libro y saberlas escribir y redactar. No todo el mundo tiene la habilidad que tiene nuestro invitado Carlos Caballero Jurado. Pues lo puede tener cualquiera. Solamente te digo que hace falta una cosa. Es en mi caso, un lector compulsivo. Punto. Solamente hay una forma de aprender a escribir y es leyendo como uno. Yo no puedo estar ni un minuto sin leer, ¿no? Estoy leyendo a todas horas. Y supongo que si lees constantemente acabas depurando un poco tu estilo. Sí, yo con todo lo que nos cuenta y sabiendo las penurias, las dificultades, esa voluntad que hizo que muchos salieran al frente a jugarse la vida, sobre lo que luego ha habido infamias por las razones espurias que algunos les aducen, que tuvieron algunas de las personas que fueron al frente, pero que luego ya hablaremos. Pero lo que quisiera centrarme es, la guerra no acabó como los voluntarios de la División Azul esperaban cuando salieron. Salían con el convencimiento de que iban a ganar la guerra al comunismo. Y muchos comenzaron sus diarios al partir al frente ruso con el deseo de que sus notas inspirasen una novela, un relato, unos sonetos a su vuelta. Pero al acabar en derrota, no se pudo vencer al comunismo, nadie quiso publicar estos escritos cuando los combatientes retornaron. ¿Por qué tuvieron tan mal recibimiento o se omitió hablar de ellos estos valientes a su vuelta a España que ni el mismo Franco supo estar al nivel que se esperaba? Bueno, la verdad es que la guerra acabó como acabó. Es decir, todo el mundo daba por hecho de que iba a caer el régimen de Franco y se le acusó de las cosas más alucinantes. Ahora cuando lo ves, casi a veces te da risa, ¿no? Porque en las Naciones Unidas se llegó a hablar de una fábrica de bombas atómicas situada en Ocaña, que era gestionada por científicos alemanes, ¿no? Que habían huido del Tercer Reich, ¿no? Entonces, el acoso a que se sometió al régimen de Franco fue brutal, ¿no?
estaban buscando de todas maneras una excusa para invadir el país y acabar con él. En este contexto, digamos, ponerse a exaltar a la División Azul no era lo más prudente. No era lo más prudente. Y los divisionarios se encontraron con esta terrible, terrible situación de aquellos que habían partido con tantísima ilusión y con todos los parabienes del régimen. Ahora les decían, tenéis que estar callados. Alguno dio a conocer en forma literaria su testimonio. Se publican media docena de libros. Pero la inmensa mayoría sencillamente dijo, bueno, pues esto se queda para la familia y yo lo guardo aquí. Y ha tenido que llegar la caída del muro de Berlín para que la mayor parte de las familias digan, pero si esto es lo que quería mi abuelo estaba por esto, entonces, ¿por qué tengo yo esto guardado aquí? Anda, no. Y se lo das a un editor para que lo publique, se lo das a un historiador para que lo utilice, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede tampoco, digamos, condenar a las personas que dijeron, no, toca callarse, porque hay que situarse en el contexto de Europa del año 45, donde la voluntad de aniquilar al régimen de Franco era absoluta y por tanto quizás no era lo más prudente hablar de la Isla Azul. Entendido, ahora me queda más claro. Adelante, Ray, te doy paso. Y bueno, yo le trasladaría a don Carlos quién fue el teniente Álvarez Salas Morís, qué le Sí, motivó a ir a la guerra y sobre los motivos expurios, sí, que podría sí. decirnos. Mira, este es un caso curioso porque nos muestra hasta qué punto el estudio de la biografía desmiente todos los tópicos que se dicen, ¿no? Hay gente que te dice, no, se fueron porque en los cuarteles estaban muy mal o porque se pasaba hambre y después te encuentras diarios donde te describen eh, compañeros que se han suicidado porque son incapaces, no pueden aguantar más, no pueden aguantar más frío, más sueño, más hambre, más agotamiento. Dice, pero ¿cómo puede ser alguien tan idiota de decir que se van a Rusia porque en los cuarteles españoles estaban mal? Otra de las cosas típicas es decir que se iban por hacer carrera, por hacer méritos. Entonces, este teniente Álvarez Sala Morris es oficial médico de la Primera Escuadrilla Azul. Tiene un diario fantástico. Entonces, tú lo ves con vestido y es teniente de la Fuerza Aérea Alemana porque estaba en la Escuadrilla Azul, pero lleva el emblema de la Legión. Había hecho toda la guerra civil en la Legión. No, tenía que demostrar nada. Pero es que además, como te he dicho que se trata de conocer las biografías, la biografía del teniente, del que fue teniente Albert Sala Morris es el apellido compuesto, eh, esa biografía es perfectamente conocida. Fue un médico brillante, eminente, tuvo una carrera profesional en la práctica médica y en la ciencia médica. Vamos a decirlo de una forma clara. Lo último que necesitaba el teniente Albert Sala Morris era ir a Rusia a luchar para hacer méritos. ¿Por qué fue Rusia a luchar? Si ya había demostrado lo que tenía que demostrar en la guerra de España y tuvo la carrera que tuvo, porque era un ferviente anticomunista y creía que el comunismo era la plaga para la humanidad y que él debía contribuir a esa lucha. ¿Mm? Entonces, repito, es conocer las biografías lo que da valor a los testimonios. No, parece que la historia empieza a hacerles justicia ante la caída del aprecio del comunismo por todos los países y los regímenes. En fin, yo una de las cosas que quería comentar también es que la paradoja que se produce cuando leemos su libro y sus comentarios y nos damos cuenta que los divisionarios vuelven de la guerra más fervorosamente anticomunistas, Sí, pero menos germanófilos y más sí, rusófilos. sí, ¿Pueden sí, sí, explicarnos un sí. poco más sobre esta Sí. paradoja? Mira, anticomunistas vuelven rabiosamente anticomunistas porque pese a que la inmensa mayoría de ellos tenían ya antes muy pocas expectativas sobre lo que iban a encontrar en Rusia, lo que ven les convence de que aquello es un auténtico horror, un auténtico horror.
Pero el hecho es que ellos después están conviviendo con dos tipos de personas. Los soldados alemanes con los que conviven, porque en todas partes más o menos están mezclados, y la población civil o los prisioneros rusos, ¿no? Y en los soldados alemanes, incluso los civiles alemanes, porque muchos de ellos pasan por hospitales, hacen viajes por Alemania en la ida y la vuelta, descubren que hay demasiado orgullo, ese punto de xenofobia, ¿verdad? No sé, no sé. Muchos de ellos mm, tenían quizá una predisposición hacia los alemanes y les acaban decepcionando. En cambio, ellos van a convivir con sencillos campesinos rusos o con, bueno, con gente muy humilde y además especialmente desprotegida, porque se trata de los chicos jóvenes que están en el ejército. Se trata de ancianos, se trata de mujeres, se trata de niños, ¿no? Entonces les conmueven absolutamente. Hay bueno, hay alguna, no, hay montones de anécdotas de cómo los divisionarios, de forma institucionalizada, las cocinas de campaña de las compañías, alimentaban, y lo tenían asignado, a cierto número de niños, ancianos y mujeres en situación de vulnerabilidad. Es una población a la cual es imposible odiar. Son mujeres, niños, ancianos. ¿De acuerdo? Y además partimos de algo fundamental, y es que en la tradición cultural española no hay ni un atisbo de rusofobia, ni un Ujú. atisbo. En los demás países de Europa lo hay, ¿eh? Incluyendo Francia o Inglaterra, Gracias, sí. pero en España nada. De No, hecho, en el libro comenta, Pilar, perdón, que en el libro comenta que el ejército nazi concedió, creó la única medalla Sí, para los combatientes, la única, y fue para los de la División Azul. O sea, sí, 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 sí. exactamente los soldados, o sea, los alemanes se dieron cuenta de las peculiaridades de Claro. estos divisionarios, ¿no? Sí, es curioso porque al principio hay una serie de prejuicios contra los españoles. Mucha gente no lo sabe, pero la palabra que nosotros empleamos en el lenguaje cotidiano dice, uy, es que está hablando en chino, parece una cosa que es incomprensible. Los alemanes lo que dicen es auf Spanish, que está hablando en español, o sea, les parece incomprensible todo lo nuestro, ¿no? Pero llega el momento de la lucha, llega el momento del combate, y el combatiente de la División Azul es un combatiente férreo, tenaz, llevado por su impulso ideológico, no cede un palmo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, en la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno muy complejo y los alemanes al final de la guerra han tenido unidades de voluntarios desde los lugares más recónditos. Ha habido voluntarios albaneses, desde los albaneses hasta los noruegos. Ha habido millones de soldados rusos en la Wehrmacht alemana y franceses. ¿De acuerdo? Bien, solamente hay una nacionalidad para la cual crean una medalla para honrarlos. La medalla que crean para los voluntarios españoles, porque ellos dicen que de todos los extranjeros que han pasado por sus fuerzas armadas, los mejores son los españoles. Mejores como combatientes, claro. vamos a tener que ir acabando, por lo tanto, yo creo que tendremos que emplazarnos porque nos quedamos con la mitad de las preguntas en el tintero, don Carlos. Pero quisiera que nos contara una anécdota porque don Carlos, su fama le precede, es apreciado por muchísimas personas como nuestra admirada doña Elvira Roca Barea. Fuera de cámara me ha comentado una anécdota que se llevó una gran sorpresa. Cuéntenos cómo ocurrió con su encuentro con Roca Barea, ¿por qué se No, produjo? no. Cuando estaba leyendo el libro de Doña Elvira, de pronto ella está hablando del tema del racismo y contando que es una ideología típica de la modernidad, ¿no? De esa pasión de la modernidad por la ciencia, ¿no? Y cita y digo, estos argumentos me suenan un montón. Y descubro que ha utilizado un artículo mío que está por ahí colgado por internet, ¿no? Que se llama, es un artículo sobre el racismo, ¿no? Como ideología de la modernidad. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, cuando doña Elvira vino a presentar aquí el libro Alicante, lo presentó en la Casa del Mediterráneo. No sé si estuvisteis en la presentación. No, no, Bueno, no pues estaba yo no. aquí, no, lo sentí mucho. Sí, pues yo me acerqué por supuesto, a que me firmara el libro con gran devoción. Y le dije, y además le tengo que decir que lo valoro mucho, me emocionó mucho ver que citaba un artículo mío. Y me dice, oye, ¿qué artículo es ese? Y dije, sí, sí, claro, claro, por supuesto, tal.
Y nada, pues establecimos un trato un poquito más cordial de lo, digamos, de lo habitual en ese momento que te firma el libro simplemente, ¿no? Para mí fue muy gratificante verme que una persona, una mente tan brillante, había dedicado un rato a la lectura de este artículo mío y que lo consideraba digno de atención. Y bueno, pues la devoción intelectual que ya tenía por doña Elvira y que por supuesto sigo teniendo, se transformó además en esa cierta afinidad personal, ¿no? Es simplemente un detalle. Dios los crea y ellos se juntan. A ver, Recuerdo que doña Elvira y yo compartimos una cuestión y es que los dos somos o hemos sido, mejor dicho, profesores de instituto. bien, eso da muchas tablas, se Sí, sí. conoce muy bien la calidad humana de las personas que uno tiene delante, aprende a estudiar perfiles, es la mejor escuela, como ella siempre dice, ¿eh? Sí, Y bueno, también tienen la condición, comparten otra condición de reservistas de las Fuerzas sí, Armadas. sí, 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 también para mí fue una sorpresa cuando me lo contó de que ella era también reservista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, claro, personas como yo que hicimos nuestro servicio militar y tal y cual, piensas que los que se incorporaron a la reserva voluntaria, pues que vamos a tener ese perfil, ¿no? Hemos hecho el servicio, la mili, que se decía, pero yo me imaginaba a doña Elvira constantemente metida entre montañas de libros, ¿verdad? Y cuando me dijo que no, que era una reservista voluntaria destinada en la base aérea de Morón, bueno, mi simpatía grande ya se transformó en absoluta devoción. No, no es para menos. Ray, un minuto antes de despedirnos de don Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, pues ojalá algún día, ¿no? Tengamos dirigentes que tengan un concepto de respeto hacia nuestro pasado, hacia todos los que dieron la vida por España, bueno, y personas como nuestros divisionarios, ¿no? Que aportaron tanto y muchísimo por luchar contra el comunismo, ¿no? Ojalá algún día esto se enseñe a nuestros jóvenes en vez de ensalzar a Stalin y tal, como hemos podido ver, por ejemplo, en la Universidad de Granada recientemente el año pasado, y se dé prioridad a lo que realmente merece, que es nuestro pasado, nuestra historia y respeto a todos los que dieron la vida por defender al final la libertad, ¿no? Y ojalá algún día veamos alguna película, ¿no? Y que se base, ¿no? En los conocimientos de esos 12 libros que ha publicado don Carlos y este tercero, número 13, perdón, que es la voz de todos los que de verdad te sacan la piel de gallina cuando ves el contenido del libro, que de verdad que es impresionante. Yo me he emocionado muchísimo leyéndolo, soy soldado y me he identificado muchísimo con los compañeros, ¿no? Es una obra maestra de un valor incalculable y de verdad que, como le he dicho al inicio, mi enhorabuena y ojalá algún día haya alguna película, haya algún director que se precie, ¿no? De dar visibilidad en la pantalla a estas personas, a la historia real, ¿no? De la División Azul, ¿no? Pues dejamos ese deseo Perdóname que te encerrado. interrumpa, Pilar, agradecer muchísimo, muchísimo tus palabras, ¿verdad? Porque, en fin, bueno, son muy, muy gratificantes, de verdad, de todo corazón. Gracias. Es un honor, ha sido un honor, un tremendo honor. Y dejamos ese deseo de Raimundo para ver si lo coge alguno de nuestros amigos que han pasado también por este programa, documentalistas. Bueno, yo espero que alguien recoja ese deseo de esta botella que arrojamos al mar cibernético y que algún día podamos ver un documental como Dios manda, asesorado por nuestro entrañable Carlos Caballero Jurado. Porque parece que con un hombre así, con el nombre de Caballero Jurado, es difícil que usted no hubiera caído en brazos de testimonios y de ser un historiador que recoja estas historias. ¿Alguna cosa que quiera añadir, don Carlos, antes de cerrar? ¿Alguna cosa que se le haya quedado en el tintero? No, mi infinito agradecimiento por haberme permitido exponer este tema, ¿no? Muy Y también quedar a vuestra disposición. sí. Pues le tomamos la palabra porque de verdad que nos ha quedado muchos temas que tocar, muy interesantes y que seguro que habrá una segunda parte de este libro también, ¿eh? De esta entrevista. Bien, A vuestra entera disposición. muchísimas gracias, don Carlos. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo programa de Radio Cultura e Historia. Hasta pronto, si Dios quiere. Chao, chao.